Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Normalmente cuando hablamos de perder peso o de eliminar esa grasa obstinada de la barriga, pues la imagen mental que tenemos es casi siempre la misma. Sí, claro, la típica de pasar hambre o correr horas y horas en una cinta. Exacto, horas sudando en la cinta, como si el cuerpo humano fuera pues un simple horno termodinámico donde lo único que importa es la leña que entra y el calor que sale. Pero hoy traemos un material clínico que rompe por completo con esta idea. Totalmente. Es un enfoque fascinante. Traemos un documento médico exhaustivo, un white paper de 15 diapositivas que detalla un protocolo integral para erradicar la grasa visceral. Y la premisa fundamental que va a guiar esta conversación es que el cuerpo humano no es una calculadora de calorías, o sea, es un laboratorio químico de altísima precisión. Y me parece un punto de partida perfecto, la verdad. Porque es crucial aclarar desde el primer momento a quienes nos escuchan que no estamos ante otra dieta de moda pasajera o un simple truco estético para el verano. Para nada, esto va mucho más allá de la estética. Exacto. Los datos que vamos a analizar provienen de una revisión endocrinológica, biomecánica y metabólica muy profunda. El objetivo clínico aquí es revertir lo que en medicina llamamos adiposidad ectópica. Adiposidad ectópica. Suena casi a ciencia ficción, pero ¿qué significa exactamente en la práctica? Bueno, en términos muy sencillos, es la grasa acumulada en lugares donde biológicamente jamás debería estar. Entender la biología detrás de esto, la verdad es que cambia por completo las reglas del juego. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para solucionar un problema primero hay que identificar a qué nos enfrentamos realmente. Si miramos las primeras diapositivas sobre los fundamentos anatómicos, hay una distinción que casi todas las dietas pasan por alto. Sí, la diferencia entre los tipos de grasa. Eso es. Todo el mundo habla de la grasa como si fuera un bloque uniforme, pero la ciencia diferencia claramente entre la grasa subcutánea y la grasa visceral o ectópica. Y es una diferencia vital. A ver, para que la gente lo visualice, yo lo veo como la diferencia entre tener cajas de cartón guardadas tranquilamente en el garaje, que sería la grasa subcutánea, frente a almacenar barriles de residuos tóxicos que se están filtrando directamente en el motor de tu coche. Eso sería la grasa visceral. Madre mía, es una analogía visual impecable. Lo fascinante aquí, fíjate, es que durante décadas la propia medicina consideró el tejido adiposo simplemente como una reserva pasiva de energía, o sea, un almacén inerte. Como las cajas en el garaje, precisamente. Exactamente. Pero la ciencia moderna ha descubierto que la grasa visceral, esa grasa profunda que envuelve órganos vitales como el hígado, el páncreas o los intestinos, es en realidad un tejido metabólicamente activo. O sea que no está ahí simplemente ocupando espacio físico. No, está viva. Se comporta casi como un órgano endocrino rebelde e independiente que libera constantemente lo que llamamos citoquinas proinflamatorias. Espera, detengámonos ahí un segundo para que quede muy claro. Esas citoquinas proinflamatorias, ¿qué son exactamente? ¿Son como señales de alarma? Lo has clavado. Son proteínas que actúan como mensajeros químicos del sistema inmunológico. Imagina que son bengalas de emergencia que la grasa visceral dispara continuamente hacia el torrente sanguíneo. Vale, entonces el cuerpo entra en estado de alerta máxima. Eso es. Estas señales le dicen al cuerpo que está bajo ataque, lo que genera una tormenta metabólica en su interior. El resultado de tener esa alarma sonando las 24 horas del día es una inflamación sistémica crónica. Y supongo que eso es el principio del fin metabólicamente hablando. Es la antesala directa de la temida resistencia a la insulina y de enfermedades cardiovasculares muy severas. O sea, no es un problema de volumen físico que nos impida abrocharnos el pantalón. Es un problema de toxicidad interna constante. Y esto me lleva a algo que me ha dejado bastante sorprendida al revisar el documento. Dime. Declaran oficialmente obsoleto al famosísimo índice de masa corporal, el IMC. Parece ser que el ritual de subirse a la báscula y cruzar ese dato con nuestra altura pues ya no sirve para diagnosticar un riesgo real. Así es, y te digo que es un cambio de paradigma brutal en la medicina preventiva. El problema del IMC es que es una métrica completamente ciega a la composición interna del cuerpo. Claro, solo ve el peso total. Exacto.
Falla estrepitosamente al distinguir entre hipertrofia muscular y adiposidad tóxica. Por ejemplo, un atleta de élite con mucha masa muscular y huesos muy densos puede ser clasificado clínicamente como obeso según el IMC. Lo cual es absurdo a nivel de salud real. Totalmente. Pero lo que es muchísimo más peligroso para la población general es que el IMC crea falsos fenotipos, o sea, ilusiones ópticas de salud. A ver si lo entiendo. ¿Te refieres a que el IMC puede decirnos que alguien está perfectamente sano cuando en realidad por dentro es una bomba de relojería? Precisamente. Por un lado tenemos al obeso metabólicamente sano, que es alguien con un IMC alto, pero cuya grasa es casi exclusivamente subcutánea. Es decir, esas cajas inertes en el garaje que decías antes. Vale, tiene exceso de peso, pero sus analíticas pueden salir perfectas. Eso es. Y por otro lado tenemos el gran peligro oculto, que el documento llama el flaco enfermo. El flaco enfermo. Tela con el término, asusta un poco, la verdad. Supongo que hablamos de alguien que se ve delgado con ropa, que tiene un peso ideal según la báscula, pero que por dentro tiene el motor completamente inundado de esa grasa tóxica visceral. Ese es el escenario exacto. Es un estado de altísimo riesgo cardiovascular que pasa completamente desapercibido en un chequeo médico tradicional de empresa de estos, donde solo te pesan y te miden. Es escalofriante si lo piensas. Entonces, ¿cómo lo medimos? Porque el protocolo establece que el estándar de oro absoluto para medir el riesgo real es el escáner DEXA, ¿verdad? Sí, el DEXA es lo máximo. Utiliza rayos X de baja intensidad para medir con una precisión milimétrica la densidad ósea, la masa magra y, lo más importante, los depósitos exactos de grasa visceral. Ya, pero claro, siendo realistas, nadie tiene un escáner DEXA en el baño de su casa, o ni podemos ir a hacernos radiografías todas las semanas para ver si el protocolo funciona. Por supuesto, y los investigadores lo saben. Por eso a nivel clínico práctico aportan un estándar muchísimo más accesible, pero que es increíblemente revelador, y es la circunferencia abdominal. O sea, una simple cinta métrica. Así de simple. Usar una cinta métrica alrededor del ombligo sin apretar mide de forma muy directa la proximidad y el volumen del depósito visceral subyacente. Los límites clínicos máximos de riesgo están clarísimos en cardiología. ¿Cuáles son esos límites para que la gente los tenga en mente? Son 88 centímetros en mujeres y 102 centímetros en hombres. Pasar de ahí significa que la alarma de las citoquinas ya está sonando. Así que la humilde cinta métrica de costura es infinitamente más valiosa que una báscula inteligente de 300 euros. Entendido. Sin duda alguna. Bueno, ahora que sabemos cómo medir al enemigo invisible y por qué es tan peligroso, pasemos a entender el mecanismo de almacenamiento. Porque si la báscula nos ha estado engañando, la gran pregunta es, ¿cuál es el verdadero culpable? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso para la industria de las dietas. Totalmente, porque el material ataca directamente a la base de esa industria, desmontando el mito del balance calórico tradicional. Ese famoso consejo de solo hay que comer menos y moverse más. Aquí entra en juego lo que denominan el modelo carbohidrato-insulina. Y este modelo es el quid de la cuestión de por qué las dietas de pasar hambre fracasan siempre. Es una cascada endocrina predecible de 5 pasos. Empieza por lo que comemos, claro. Sí, todo suele empezar con la ingesta de alimentos con un índice glicémico muy alto, principalmente azúcares líquidos y harinas ultrarrefinadas. Al entrar en el cuerpo provocan una subida violenta del azúcar en sangre. Una emergencia de azúcar, básicamente. Exacto. Ante esta emergencia, el páncreas libera un pico masivo de insulina. Y la insulina es la llave maestra porque fuerza un bloqueo inmediato, secuestrando esa glucosa y convirtiéndola en grasa visceral. A este proceso se le llama lipogénesis. Y entonces ocurre algo que a primera vista parece una contradicción biológica enorme. La diapositiva 5 habla de una inanición celular. ¿Cómo es posible que las células se estén muriendo de hambre justo después de haber comido un exceso de azúcar? Es una paradoja brillante y terrible a la vez, la verdad. Ocurre porque la insulina alta actúa como un candado irrompible. Toda la energía del alimento ha sido encerrada a la fuerza en las células de grasa visceral. Así que el resto del cuerpo se queda sin nada. Eso es. Los músculos, el cerebro, de repente se encuentran sin combustible disponible en la sangre. Las células envían señales de socorro pidiendo energía, lo que finalmente causa resistencia a la leptina. Que es la hormona que nos dice que ya estamos llenos. Exactamente, la hormona de la saciedad. Así que cuando nos volvemos resistentes a ella, el resultado es un hambre crónica e incontrolable, a pesar de estar acumulando grasa masivamente. Es como intentar llenar un depósito que tiene una fuga enorme. Tal cual.
No importa cuánto se intente vaciar la bañera, si el tapón está puesto, por culpa de la insulina la grasa visceral simplemente no se va a oxidar. Pero a ver, permíteme hacer de abogada del diablo un momento porque esto rompe muchos esquemas. Si todo este proceso es simplemente una cascada hormonal dictada por la insulina, ¿significa esto que las calorías totales no importan en absoluto? ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos para comer 3.000 calorías de bacon sin consecuencias? Esa es la gran pregunta que siempre genera controversia. Y no significa que las calorías sean un invento. Las leyes de la física existen. Pero hay una nota clínica vital en el documento. Que el cuerpo no es una hoja de cálculo, ¿no? Exacto. El cuerpo humano no procesa 1.000 calorías de brócoli igual que procesa 1.000 calorías de refresco azucarado. Y el ejemplo más claro de por qué las calculadoras de calorías fallan es el estado de nuestra microbiota, o sea, la disbiosis intestinal. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Me estás diciendo que las bacterias que viven en nuestro intestino tienen poder de veto sobre las calorías que absorbemos? Tienen la última palabra absoluta sobre cuántas calorías logran cruzar la barrera intestinal y llegar a la sangre. Hay pruebas de laboratorio que son fascinantes. Cuando existe una flora intestinal dañada e inflamada, predomina un tipo de bacterias llamadas firmicutes sobre las bacterias protectoras que son los bacteroidetes. Vale, ¿y qué hacen esos firmicutes exactamente? Pues un intestino dominado por firmicutes es capaz de extraer hasta un 20% más de calorías del mismo plato de comida. Un 20% más. Fíjate, o sea, imaginemos a dos personas sentadas en un restaurante comiendo exactamente el mismo plato de arroz. Tienen las mismas calorías teóricas en la mesa, pero el cuerpo, con el intestino inflamado, va a absorber y almacenar un 20% más de energía que la persona sana. Es brutal. Es como si la biología cobrara un impuesto oculto masivo en cada comida. Es una eficiencia de extracción excesiva. Evolutivamente servía para sobrevivir a hambrunas, pero hoy en día rodeados de comida es letal. Y ojo, hablando de sabotajes al intestino, hay una advertencia gigantesca en el estudio sobre los edulcorantes artificiales. Sí, como la sucralosa o el aspartamo. Eso es. Históricamente la gente recurre a ellos pensando, bueno, 0 calorías, 0 problemas. He hackeado el sistema. Pero la ciencia metabólica actual clasifica esto como una de las peores trampas posibles. Yo sí vi esa advertencia en la diapositiva y me pareció escalofriante. Resulta que no son tan inertes como nos han vendido. Pero a ver, ¿cómo es que algo que literalmente no tiene calorías puede bloquear la pérdida de grasa de la barriga? Actúan por 2 vías simultáneas. Primero, estos químicos alteran profundamente la microbiota de la que acabamos de hablar, diezmando a las bacterias buenas y alimentando a los famosos firmicutes. O sea, que empeoran esa extracción extra de calorías de otros alimentos. Exacto. Pero la segunda vía es puramente neurológica y aquí viene lo fuerte. El dulzor artificial extremo engaña a los receptores de dopamina en el cerebro. La lengua detecta un sabor dulce intenso y le promete al cerebro que viene una gran carga de energía calórica en camino. Claro, y el páncreas incluso puede prepararse liberando insulina, ¿no? Así es. Pero esa energía nunca llega. Ah, claro. El cerebro se queda esperando el pago calórico. Se siente estafado y no apaga la señal de alarma. Lo has definido a la perfección. Esto bloquea por completo la señal de saciedad real. Como el cerebro nunca recibe la energía que le prometieron, lanza señales químicas de hambre voraz horas después para compensar el déficit que percibe. Madre mía, qué trampa. Por eso la prescripción clínica para arreglar este entorno intestinal es abandonar los edulcorantes de raíz y priorizar fibras prebióticas. Sí, vegetales fibrosos que ralentizan la absorción de glucosa mecánicamente y sirven de alimento exclusivo para las bacterias antiinflamatorias. Bueno, ya que hemos establecido que la insulina y el ejército de bacterias intestinales son los directores de orquesta, el siguiente paso lógico es usar la propia comida como herramienta bioquímica para revertir el daño. Dejar de restringir y empezar a nutrir de forma inteligente. Eso es la bioquímica nutricional. Y aquí el protagonista indiscutible que proponen son las proteínas. El protocolo marca una dosis clínica muy específica de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso corporal al día. Pero lo que me pareció pura magia es el mecanismo termogénico que desencadenan. Es que es un efecto térmico que solo posee la proteína de manera tan pronunciada.
Para que nos hagamos una idea, los enlaces de los aminoácidos en las proteínas son tan complejos de romper que el 30% de las calorías que aporta esa proteína se queman y desaparecen. Solo por el hecho de digerirlas. Exclusivamente por el esfuerzo mecánico y químico que tiene que hacer el sistema digestivo para procesarlas. Ingerir proteínas es literalmente someter al metabolismo a un pequeño entrenamiento interno. Es alucinante. Pero más allá de quemar calorías al digerir el documento, se detiene muchísimo en el índice de saciedad. Y aquí es donde vi una comparativa que me voló la cabeza. Ah, sí, la del bollo y la patata. Esa misma. Toman dos alimentos en porciones que tienen exactamente las mismas calorías, 240 calorías. Por un lado, un bollo o un croissant que apenas registra un 47% en la escala de saciedad. Una puntuación bajísima. Y por otro lado, una patata hervida que alcanza un increíble 323% de saciedad. Un 323%. O sea, si ambas cosas tienen las mismas calorías, ¿cómo se explica una diferencia tan abismal? La respuesta está en la física pura del estómago y en la respuesta hormonal posterior. El croissant es muy denso calóricamente, apenas tiene volumen, carece de agua y no tiene nada de fibra. Básicamente se deshace y desaparece sin tocar las paredes del estómago. Exacto. Sin embargo, la patata hervida, gracias a su alto contenido de agua y almidón resistente, genera una distensión gástrica masiva. Genera presión física real en las paredes del estómago. Y el cuerpo reacciona a esa presión, supongo. Sí, esa tensión mecánica es detectada por los nervios del estómago que ordenan inmediatamente la liberación del péptido Y. El péptido Y. Otra hormona clave a la lista. Es una hormona intestinal potentísima. Viaja rápidamente al hipotálamo en el cerebro y literalmente desconecta el interruptor del hambre de forma tajante. Es aplicar la bioquímica para evitar el sufrimiento de tirar de fuerza de voluntad. ¡Qué maravilla! Y además de las proteínas y de estos alimentos voluminosos, el protocolo exige estabilizar todo el sistema hormonal usando grasas saludables. Recomiendan que supongan entre el 30 y el 40% del total calórico. Estamos hablando de aceite de oliva virgen extra, aguacates, pescados grasos como el salmón o los frutos secos. Y esto cierra el círculo perfecto, la verdad, porque el principio fundamental de estas grasas saludables es que generan la menor respuesta insulínica de todos los macronutrientes. Eso es clave. Es decir, comer grasa sana permite mantener a la insulina plana, dormida, lo que deja la puerta abierta de par en par para que el cuerpo permanezca en lipólisis, que es ese estado biológico donde por fin se oxida y se quema la grasa visceral. Exactamente. Como me gusta decir, la nutrición apaga el interruptor de almacenamiento. De acuerdo, entonces, comer inteligentemente estabiliza la insulina y frena la creación de nueva grasa tóxica. Pero, para vaciar los depósitos viscerales que llevan años llenos, hay que encender la maquinaria física del cuerpo humano. El movimiento, pero no cualquier tipo de movimiento, claro. Exacto. Entramos en la arquitectura del movimiento. El análisis presenta una pirámide biomecánica. Y me sorprendió mucho porque en la base no hay maratones agónicos ni clases de spinning de 2 horas. No, la base es mucho más sencilla pero constante. El pilar principal es el NEAT, la termogénesis por actividad no ligada al ejercicio formal. Cosas tan ridículamente simples como caminar 10 minutos seguidos justo después de comer. El texto subraya que esto estabiliza la curva de glucosa en sangre de manera casi instantánea. ¿Y la meta mínima base es superar los 8.000 pasos diarios? Exacto, pero el nivel superior de esta pirámide es donde entra el entrenamiento de fuerza. Y aquí el concepto del músculo cambia por completo. Ya no es una cuestión estética o para ponerse fuerte. El músculo actúa como un sumidero metabólico de glucosa. Es una forma fantástica de verlo. O sea, funciona literalmente como una inmensa esponja biológica. Si la esponja muscular es grande y está activa, absorbe el exceso de azúcar en la sangre antes de que tenga la oportunidad de llegar al hígado y convertirse en grasa visceral. Esa metáfora de la esponja biológica explica a la perfección lo que es la sensibilidad a la insulina celular. Aumentar y proteger el tejido magro es lo que permite que el cuerpo tenga un lugar seguro donde guardar la energía. Es que es vital, porque la advertencia más sombría del documento clínico tiene que ver con lo que denominan el fenotipo obeso-sarcopénico. Y esto me parece el ciclo trágico en el que cae muchísima gente. Es un escenario catastrófico provocado por la cultura clásica de las dietas restrictivas. A ver, explícanos esto bien. ¿Qué pasa cuando alguien simplemente reduce sus calorías al mínimo, comiendo como un pajarito, pero no hace ningún tipo de entrenamiento de fuerza? Pues que ocurre un colapso.
Cuando entras en un déficit calórico severo sin enviar un estímulo de supervivencia al músculo, mediante pesas o resistencia, el cuerpo entra en pánico absoluto. Claro, necesita energía de donde sea para mantener los órganos funcionando. Exacto. Y la grasa es difícil de movilizar, así que el cuerpo toma el camino fácil. Descompone y quema su propio tejido muscular masivamente para obtener aminoácidos y convertirlos en glucosa. A esto se le llama sarcopenia acelerada. Básicamente, para sobrevivir a la hambruna autoimpuesta, el cuerpo desmonta su propio motor y lo quema como leña. Precisamente se come su propio motor. Y la consecuencia directa de esto es que la tasa metabólica basal, o sea, las calorías que quemas en reposo se hunden en picado, porque ya no hay músculo que mantener. Y ahí llega el efecto rebote, supongo. Inevitable. Unas semanas o meses después, cuando esa persona cede ante el hambre porque la fuerza de voluntad se agota, vuelve a comer con normalidad. Pero como ahora su metabolismo es mucho más lento, todo ese peso recuperado se almacena con una eficiencia brutal como nueva grasa visceral. Madre mía. Al final la persona pesa exactamente lo mismo que al principio, pero tiene mucho menos músculo, una carga letal de grasa abdominal y el metabolismo totalmente destrozado. Por eso estimular la hipertrofia muscular no es opcional en este protocolo. Es una necesidad biológica. Queda clarísimo. Ah, y en la punta de esa pirámide de movimiento mencionan el famoso HIIT. Los intervalos de alta intensidad dicen que son excepcionales para oxidar grasas mediante un estrés agudo controlado, pero hacen una advertencia clínica en rojo muy seria. Sí, está totalmente contraindicado en personas con hipertensión severa. Los picos de presión arterial son demasiado bruscos. Hay que ser muy inteligentes con el estrés físico. Y hablando de estrés, esto nos lleva a lo que creo que es el eslabón perdido de todo el análisis. Porque, ¿qué ocurre con esa persona que come la cantidad perfecta de proteína? Camina sus 10.000 pasos, levanta pesas 3 veces por semana, pero aún así la grasa abdominal no cede ni un milímetro. Una frustración enorme, claro. Pero la respuesta clínica no está ni en la cocina ni en el gimnasio, está en el sistema nervioso. Aquí entramos en los ejes invisibles, el estrés y el sueño. Del eje neuroendocrino es donde la biología evolutiva choca violentamente con nuestro estilo de vida moderno. El análisis describe con detalle clínico el mecanismo del hipercortisolismo. Que es el estrés mental crónico, ¿no? Exactamente. Ya sea por problemas de trabajo, deudas o el bombardeo incesante de notificaciones en el móvil, se mantienen elevados los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés. Y evolutivamente el cerebro no distingue una fecha de entrega en la oficina y un león persiguiéndonos por la sabana. El cuerpo reacciona igual ante la amenaza. Tal cual. Ante la amenaza constante, el cortisol acude al hígado, extrae las reservas de glucosa almacenadas y las vierte a borbotones en el torrente sanguíneo para dar a los músculos energía rápida para luchar o huir. Claro, el problema es que estamos paralizados frente a la pantalla del ordenador con el corazón a 1000 pero sin mover un solo músculo. Así que toda esa glucosa no se quema. Y ahí es donde la trampa biológica se cierra de golpe. Esa glucosa libre en la sangre que no se está usando provoca que el páncreas dispare los niveles de insulina de inmediato. Y ojo al dato, esto ocurre sin que la persona haya ingerido un solo gramo de comida. Un pico de insulina autogenerado por pensamientos de ansiedad. Es increíble. El resultado ineludible es que el cuerpo fuerza el almacenamiento de esa glucosa en el depósito más rápido y cercano al hígado, o sea, la grasa visceral. Por eso el protocolo incluye una frase que la verdad debería marcarse en todas las consultas médicas. Dice textualmente, no se puede perder grasa visceral en un estado de emergencia fisiológica. Es una verdad irrefutable. Si el cerebro cree que estamos en una guerra constante, bloqueará cualquier intento de quema de grasa porque asume que necesitamos esas reservas para sobrevivir al asedio. Y la gestión de este estado de emergencia enlaza directamente con la higiene del sueño. Fíjate que los ensayos clínicos que recogen sobre la falta de descanso son un jarro de agua fría total. Son datos muy contundentes, sí. Demuestran que restringir el sueño a tan solo 4 horas por noche, frente a las 9 horas recomendadas, provoca un aumento medible y directo del 11% en la retención de grasa visceral, solo por dormir poco. Si conectamos esto con el panorama general de los neuropéptidos, vemos que la falta de sueño es devastadora. Cuando el cerebro no llega a las fases profundas de descanso, el delicado sistema de la balanza del apetito se rompe por completo. Las famosas hormonas del hambre. Estamos saciados, se suprime. Así que la persona se despierta con un hambre fisiológica incontrolable, específicamente de carbohidratos refinados densos. Y a eso hay que sumarle el impacto de la melatonina, ¿verdad? Porque siempre pensamos en la melatonina como esa pastillita para dormir en los aviones,
pero el documento la describe como un potente antioxidante interno que dirige la reparación celular nocturna. Es un neuroprotector esencial. Si nos quedamos mirando una pantalla brillante hasta las 2 de la mañana, suprimimos esa melatonina y el metabolismo basal amanece completamente deprimido. Totalmente cierto. Habiendo analizado toda la complejidad de este protocolo biológico, el estudio también dedica una sección muy contundente a desmontar los atajos médicos que la industria suele vender. Sí, porque es crucial entender por qué fracasan las intervenciones rápidas, a las que mucha gente acude por pura desesperación. Por ejemplo, desestiman rotundamente la liposucción quirúrgica, ¿Por completo? lo cual resulta curioso porque la cirugía parece la solución definitiva, cortar por lo sano y ya está. ¿Por qué fracasa la liposucción según la literatura médica? Fracasa porque su alcance es exclusivamente estético y superficial. Una cánula de liposucción solo puede extraer de forma segura la capa de grasa subcutánea, que está justo debajo de la piel. Es físicamente imposible y extremadamente peligroso intentar succionar la grasa visceral que está entrelazada con el hígado o los intestinos. O sea que el paciente pasa por el quirófano, se mira al espejo y se ve más plano, pero a nivel interno sigue estando gravemente enfermo. Exactamente. Su cuerpo sigue inundado de citoquinas inflamatorias y como no ha solucionado la resistencia a la insulina subyacente, suele sufrir un rebote de peso severísimo en cuestión de meses. Es literalmente como pintar la fachada de una casa que tiene todas las tuberías podridas por dentro. Una ilusión temporal. También son muy duros con los fármacos inhibidores de absorción tipo Orlistat, advirtiendo que causan toxicidad gastrointestinal masiva, o peor aún, los supresores del apetito basados en anfetaminas, que pueden provocar alteraciones valvulares graves en el corazón. Son parches peligrosísimos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si los atajos médicos son peligrosos y la báscula tradicional es una mentirosa patológica, ¿hacia dónde miramos? ¿Cómo sabemos de forma fiable que estamos ganando esta batalla biológica? El problema del peso en la báscula es que es puro ruido estático. Puede fluctuar drásticamente de un día para otro, a veces 2 o 3 kilos por simple retención de agua extracelular, estrés o el ciclo menstrual. Esos son falsos positivos que destrozan la motivación de cualquiera. Totalmente, es desesperante. Por eso, el nuevo paradigma establece métricas de éxito clínico reales. Primero, la reducción perimétrica progresiva con la cinta métrica abdominal. Mucho más fiable. Segundo, y creo que muy infravalorado, el ajuste holgado de las prendas de ropa, que es un indicador infalible de recomposición corporal. Y tercero, los biomarcadores invisibles, el aumento sostenido de la energía a lo largo del día y la preservación o aumento de la fuerza muscular en el gimnasio. Lo que nos asegura que ese valioso sumidero de glucosa está intacto. Entender que estas nuevas métricas requieren tiempo nos lleva al último gran obstáculo del documento, y es puramente psicológico. Detallan cómo gran parte de la población vive atrapada en un ciclo eterno de frustración por culpa del síndrome del objeto brillante. Saltando de dieta en dieta. Exacto. Saltar desesperadamente de una dieta milagro a otra nueva que promete perder 5 kilos en una semana. Ese proceso de tener que tomar decisiones conscientes sobre cada gramo de comida agota la fuerza de voluntad, y esa fatiga culmina invariablemente en un abandono total. Es que es un fracaso diseñado por el propio enfoque mental. Por eso la única intervención psicológica validada que recomiendan es el anclaje de hábitos, o habit stacking. Construir sistemas biológicos automáticos. Eliminar la fricción totalmente. Dejar de pensar en términos de eventos con fecha de caducidad como quiero perder 10 kilos para la boda de mi primo y hacer una transición hacia un cambio profundo de identidad. E interiorizar un nuevo autoconcepto. Eso es decir, soy el tipo de persona que protege ferozmente su biología. Una meta tiene final, pero una identidad es un estado permanente. Qué potente. Y para consolidar todo este tremendo volumen de información, el análisis cierra con un panel de control clínico integral. A modo de mapa de ruta resumen asegurar proteínas para generar termogénesis, usar grasas saludables para mantener la insulina dormida y erradicar sin piedad los edulcorantes artificiales. Y sumar el movimiento. Exacto, base de 8.000 pasos diarios combinados con fuerza para el sumidero muscular, proteger las 7 a 8 horas de sueño profundo para equilibrar grelina y leptina y aplicar una regulación del estrés para apagar el cortisol. Queda clarísimo que requiere una sinfonía biológica sincronizada. Así es. De hecho, hay una cita final en el protocolo que lo resume a la perfección. Dice, la pérdida de grasa visceral nunca debe ser el objetivo inicial.
Es simplemente el subproducto metabólico inevitable que se produce al restaurar la biología humana original. Es una frase que redefine por completo la prevención médica. Nos enseña que no estamos luchando contra la grasa, sino curando el entorno celular interno para que el cuerpo ya no tenga la necesidad evolutiva de almacenar esa toxicidad. Es una perspectiva científica brillante. Con total certeza que nuestros cuerpos son laboratorios químicos que respondan con precisión milimétrica a su entorno, cabe preguntarse algo profundo. ¿Cuántas de nuestras comodidades modernas más cotidianas, desde esos polvos edulcorantes que echamos al café creyendo que somos saludables, hasta las brillantes pantallas que miramos a la 1 de la madrugada robándonos el descanso, son en realidad devastadores mensajes de alerta fisiológica que enviamos a nuestras células sin darnos cuenta? Una pregunta para reflexionar largamente. Hay que de esa reflexión para analizar. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.